¿Y si un simple juego de niños decidiera quién vive y quién no? Bienvenidos a Rutina Rota. Yo soy Graciel y en esta ocasión analizaremos la primera temporada de la serie de El Juego del Calamar. Un espejo que nos muestra lo lejos que puede llegar el ser humano cuando lo empujan hasta el borde. Así que pónganse cómodos y no olviden lo que pasa cuando apagas las luces. La historia comienza con Ji-Woon, un hombre que está roto debido a todos los problemas financieros que tiene. Su hija y su ex esposa se van hacia otro país. Aparte de todo eso, su madre está enferma. Frente a toda esta situación, a Ji-Woon le aparece un hombre trajeado en el tren que le invita a un extraño juego, a cambio de dinero. De hecho, le paga para golpearle. Luego de varios golpes, este hombre le ofrece la posibilidad de seguir jugando y a cambio ganar mucho dinero. Y así es como Ji-Woon, por su estado y desesperación, acepta y es transportado a un lugar secreto, a una isla remota donde se encuentra con más personas que están en circunstancias muy parecidas, cada uno con su propia historia, pero todos con algo en común, y es la necesidad por el dinero. Aquí podemos notar que es un lugar bastante extraño y hay guardianes que usan unas máscaras con símbolos como círculos, triángulos y cuadrados. También conocemos a un misterioso hombre con una máscara negra que al parecer este es el que controla todo. Aquí les hablan sobre una gran recompensa, que es mucho dinero. Lo único que tienen que hacer es jugar. Eso sí, deben aceptar, participar y seguir al pie de la letra todas las instrucciones y así comienza el primer juego, llamado Luz Roja, Luz Verde. En este los jugadores deben avanzar hacia una meta mientras evitan moverse cuando una luz roja se enciende. Los que se mueven cuando la luz roja está encendida son eliminados. Les disparan. Entonces el juego se convierte en una verdadera masacre. Cuando cunde el pánico, todo el mundo comienza a correr y muchos de los participantes son eliminados. Ji-Woon consigue sobrevivir. Todos se dan cuenta de que están participando en un oscuro y macabro espectáculo. Muchos jugadores abandonan el juego. Ji-Woon también. Cuando salen, se encuentran que los problemas que antes tenían aún están ahí. Desde el primer juego, Luz Roja, Luz Verde, se instaura un estado de terror constante. La amenaza inminente de la muerte genera una respuesta de estrés agudo. La reacción de pánico y la desconexión emocional son mecanismos que algunos personajes usan para sobrellevar el horror. Ji-Woon sobrevive por puro instinto, pero pronto se da cuenta de que el miedo no solo es externo, sino también interno. Debe luchar contra sus propios límites éticos y límites morales. En esto la madre de Ji-Woon empeora. Él no tiene dinero, todavía tiene sus deudas y nueva vez entra en una gran desesperación, por lo que otra vez busca la forma de volver al juego, al igual que otras personas, pero ahora se quedarán hasta el final. Además de Ji-Woon tenemos otros personajes que serán clave en esta historia. Tenemos a Sang-woo, un amigo antiguo de Ji-Woon, que ahora es banquero. Este había ganado mucho dinero, pero lo perdió todo y por ello tiene muchas deudas. También está Se-byok, una joven desertora norcoreana que busca dinero para poder ayudar a su hermano menor. También tenemos a Abdul Ali, un inmigrante pakistaní que trabaja en una fábrica. Su sueño es poder dar una vida mejor para su familia. También está Min-yo, una mujer un poco trastornada y misteriosa. Por otro lado tenemos a Tae-soo, un agresivo pandillero. Y entre los personajes tenemos a un entrañable anciano, el cual padece de un cáncer terminal. Su nombre es Oinam. Cada jugador representa un perfil psicológico distinto. Sang-woo, el amigo que perdió el rumbo, refleja la corrupción y la ambición desmedida, disociándose emocionalmente para poder sobrevivir. Se-byok, la desertora, encarna la resiliencia y el trauma migratorio. Ali, el inmigrante, representa la esperanza y la vulnerabilidad del marginado. Oinam, el anciano, es un símbolo perturbador del nihilismo disfrazado de inocencia. Estas personas conviven y chocan, mostrando cómo el estrés extremo puede fragmentar las relaciones y despertar lo más oscuro del ser humano. Para el siguiente juego deben partir una galleta de acuerdo al patrón de su forma. Si se rompe, pierden. A Ji-Woon le toca la galleta con la forma más difícil
el paraguas. Este comienza a lamer la galleta, con lo que logra superar el reto. Nuestros otros personajes también superan el reto. Luego hay una pelea entre Deok-su y otra persona. El pandillero le quita la vida y, para sorpresa de todos, no hay represalias. Simplemente los guardias se lo llevan y la cantidad de dinero para el ganador aumenta. Viendo que se puede matar y no hay represalias, más hay un aumento de la cantidad, esa noche se convierte en toda una verdadera pesadilla. Nuestros personajes sobreviven a esta terrible pesadilla. Esto debido a que se juntaron como un grupo. Deok-su y Min-hyo tienen una aventura que la verdad duró muy poco, pues cuando ella en otra ocasión quiso que la eligiera, él no lo hizo. Y peor aún, la denigró frente a todos, la lanzó al piso y se va con otro grupo, un grupo más fuerte. Esto él lo hizo debido a que el próximo juego debían medir fuerzas con una cuerda. El equipo más débil simplemente cae al vacío y pues ya saben lo que viene. Serán eliminados. Jin-woo y su equipo al parecer están condenados porque son el grupo más débil, pero gracias a los consejos del anciano se dan cuenta de que la estrategia es más importante que la fuerza para ganar. Lo primero que deben hacer es aguantar el empuje mientras los rivales se cansan y luego comienzan a empujar de forma coordinada. A Jin-woo se le ocurre dejar de hacer fuerza por un momento para que los rivales por la fuerza contraria se caigan y después ser arrastrados y así eliminarlos. Tenemos que mencionar a Juno. Juno es un detective que luego de que Jin-woo fuera a la policía para denunciar el juego del calamar, comenzó a seguirle el rastro hasta llegar a la isla. El detective tenía un hermano que había desaparecido y tenía una tarjeta muy parecida a la que tenía Jin-woo. Por eso decide seguir las pistas. En la isla descubre de que están vendiendo órganos humanos. Lo que él no sabe es que estos son de los participantes que son eliminados y vendidos en el mercado negro. También descubre que su hermano participó en ediciones anteriores del juego y que al parecer este ganó. Volvamos a nuestros personajes. El siguiente juego es sobre canicas y los personajes tienen que ponerse en pareja. Eligen personas con las que tienen más afinidad. Pero esto es simplemente una trampa porque al final del juego tienen que enfrentarse uno contra otro, o sea, contra su pareja, usando cualquier forma de manipulación del juego para poder mantenerse con vida. Sang-woo estaba emparejado con Ali y Sang-woo está perdiendo. Este le promete que tiene la forma para que los dos sobrevivan, pero en realidad es parte de un plan maquiavélico. Sang-woo le entrega a Ali una bolsa, pero en realidad no eran las canicas, simplemente eran rocas, lo que hace que Ali pierda el tiempo y entonces, luego de perder ese tiempo, Ali es eliminado. Yoon, por su parte, tiene de pareja al anciano y extrañamente Jin-woo está perdiendo. Al parecer, este se va a quedar sin canicas, pero justo al final, la memoria senil del anciano lo traiciona. Este no recuerda sobre la apuesta. Jin-woo está entre la espada y la pared. Si dice la verdad, muere. Si no, se salva. Entonces, le miente al anciano. Este le dice que él había apostado de forma contraria y que había perdido. Pero el anciano estaba mintiendo. Él no tenía problemas con su memoria. Él había fingido y admite que lo había dejado ganar. Le dice a Jin-woo que es un buen hombre. Jin-woo se va y el anciano es eliminado. Sae-byuk coincide con una chica con la que en vez de jugar los dos personajes se cuentan su vida. Y al final, esa chica decide morir para dejar que Sae-byuk viva. Según ella, afuera nadie le estaba esperando. Pero a Sae-byuk le estaba esperando su hermano. Así que prefiere que su rival viva. La única que no consiguió pareja fue Min-hyo. Todos pensaban que iba a ser eliminado, pero no fue así. Simplemente no participó por falta de pareja. Cada juego infantil es una trampa que lleva al límite las capacidades físicas y mentales de los jugadores. La galleta de azúcar, el tira y afloja, las canicas, no son solo desafíos, sino pruebas de la psicología humana. La confianza, la traición, el egoísmo y la moralidad. La masacre nocturna, las alianzas rotas y el uso del engaño revelan cómo en situaciones límites los valores pueden simplemente colapsar. Luego podemos ver muchas personas enmascaradas que llegan a la isla. Al parecer son muy ricos y poderosos. Estos llegan a la isla para apostar y divertirse con los juegos y con, lógicamente, el sufrimiento de los participantes. Para el siguiente juego se debe tomar un dorsal enumerado.
A Jinwoo le queda por escoger el primero o el último. Y al final, para su suerte, el hombre dice que él va a ser el dorsal número 1 y comienza él la prueba. El juego se trata de avanzar saltando sobre cristales, eligiendo uno resistente o uno que no lo es, con lo cual te puedes caer al vacío y claro, las primeras posiciones tienen las de perder. Así que Jinwoo sale ganando. En el transcurso descubren que puedes empujar a otros para que caigan sobre los cristales que se rompen. Cuando le llega el turno al pandillero, hace lo que tiene que hacer, empujar gente. Detrás de él viene Minhyuk. Esta finge querer pasar delante de él, pero en realidad termina vengándose por cómo la había tratado. Lo agarra, se lanza a uno de los cristales que se rompen y los dos terminan cayendo, siendo ambos eliminados. El siguiente participante es un experto en cristales y se da cuenta de que es capaz de distinguir cuál es el cristal bueno y cuál es el cristal malo. Como los personajes empiezan a avanzar muy fácilmente, los enmascarados se aburren y el hombre de la máscara negra apaga las luces. La tensión crece y al final Sang-woo empuja al cristalero rompiendo el último cristal y los protagonistas así pueden salvarse. Pero esto no termina aún. Al final de la prueba, los cristales explotan y Sae-byeok es herida por uno de los cristales. Mientras tanto, el detective sigue buscando pruebas y como tiene suficientes, quiere escapar de la isla, pero su celular no tiene señal. Entonces aparece el hombre de la máscara negra, se la quita y adivinen qué, resulta ser su hermano perdido, aquel que ganó el juego en alguna edición anterior. Este le dispara a su hermano, el detective cae por un precipicio al mar. El enmascarado se da la vuelta como si nada y se va. Por su parte, Sang-woo y Jinwoo discuten por cómo Sang-woo había empujado el cristalero. Él se defiende diciendo que este juego es matar o morir, y de no haberlo hecho quizás todos hubieran sido eliminados. Con esta tensión entre Sang-woo y Jinwoo llegan a una elegante cena. Tras la comida, los organizadores dejan solamente los cuchillos. Durante la noche solo queda Sae-byeok y Jinwoo, que se juntan porque no se fían nada de Sang-woo. Ella está herida perdiendo mucha sangre y pierde el conocimiento. Nuestro protagonista corre a pedir ayuda, pero en vez de ayuda, los organizadores entran con un ataúd porque Sang-woo ha matado a Sae-byeok. Al final llegamos al último desafío, el juego del calamar. Un juego infantil coreano en el que los jugadores deben atravesar y llegar al otro extremo o algo así. Pero todo es solo una excusa, pues al final deben tener un duelo hasta la muerte. Sang-woo está a punto de ganar, pero Jinwoo se defiende y cuando Jinwoo toma la ventaja y tiene ocasión de eliminarlo, pero no lo hace. Jinwoo comienza a tener una crisis psicológica por todo lo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido en este oscuro juego. No sabe cómo ha llegado hasta ahí y finalmente Sang-woo termina eliminándose a sí mismo porque siente que su amigo es mucho mejor persona que él y merece ganar el juego del calamar. Esta es una victoria agridulce. La organización cumple con su palabra. Cuando Jinwoo es devuelto al mundo, tiene una tarjeta de crédito con todo el dinero, pero su estado emocional está devastado. Se siente horrible por todo lo que ha sucedido. Hasta su madre había muerto mientras él competía y decide simplemente no tocar el dinero. Jinwoo gana, pero a un costo psicológico devastador. La culpa por las muertes, la pérdida de su madre y la traición de Sang-woo lo sumergen en una depresión profunda. Un cuadro que refleja el trastorno de estrés postraumático. Su rechazo al dinero simboliza la lucha interna entre sobrevivir y la integridad moral. Pasa un año y Jinwoo está en una severa y oscura depresión. Luego, alguien de la organización lo contacta. Jinwoo va a un edificio donde solo hay una cama y un paciente postrado en ella. Y adivinen qué, resulta ser el anciano Il-nam. Está vivo. En realidad no murió. De hecho, él es el creador del juego del calamar. Este es un millonario que por aburrimiento, al tenerlo todo, decide hacer el juego simplemente por diversión, para su disfrute y el de los de su clase. Ver cómo los pobres morían por su necesidad. Y luego de esta conversación, el anciano muere. Al descubrir la verdad, Jinwoo se corta el pelo, se lo tiñe de rojo. Adopta al hermano de Sae-byeok, cumpliendo con su promesa, y lo deja en muy buenas manos y con una maleta repleta de dinero. Cuando él está a punto de viajar para reencontrarse con su hija, se da cuenta de que el juego del calamar sigue reclutando gente, a pesar de la muerte del anciano. Jinwoo se da la vuelta y decide volver a luchar contra el juego y la organización. Y así
termina la primera temporada del Juego del Calamar. Esta serie nos confronta con la realidad de un mundo donde la desigualdad, el sufrimiento y la violencia están entrelazados. Los juegos no son más que una metáfora grotesca de las luchas diarias por sobrevivir en un sistema que premia la competencia despiadada. La serie expone las heridas sociales y psicológicas que nos afectan, el peligro de perder nuestra humanidad cuando la supervivencia se convierte en la única meta. ¿Y tú qué harías si estuvieras en el lugar de Ji-Woon? ¿Hasta dónde llegarías para proteger a los tuyos? Recuerda que detrás de cada rostro hay una historia y que comprender el dolor humano es el primer paso para la empatía. Si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, deja tu like y comparte. Así que nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima.